Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo López Ramírez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Hoy estoy presentando lo que es un laboratorio de Packet Tracer, que es una exploración a un centro de datos bastante completo. Lo tuve que hacer así porque mi compu se crashaba al estar dentro de la actividad de Packet y grabando. Entonces tuve que sacar las capturas y lo hacen así. Pero bueno, vamos a comenzar leyendo el antecedente que, como aquí dice, bueno, está en inglés, pero lo diré en español. Los centros de datos se consideran a menudo el cerebro de una organización, ya que almacenan y analizan datos, proporcionan comunicación tanto interna como con los clientes y proporcionan las herramientas necesarias para, para las actividades de investigación y desarrollo. El centro de datos debe construirse de tal manera que pueda proporcionar de forma segura y eficiente toda su gama de productos y servicios. Independientemente de la catástrofe que se produzca, existen muchos sistemas diferentes que intervienen en la construcción de un centro de datos, pero esta actividad nos centramos únicamente en los componentes de la red. Eh, Esto habla además de la infraestructura de red, habla de toda la infraestructura, tanto eléctrica, mecánica, lógica, de enfriamiento y de redundancia, como lo son las plantas eléctricas, los UPS, etcétera, ¿no? Los centros de datos pueden variar en tamaño desde unos pocos servidores hasta cientos o incluso miles, independientemente del tamaño. El centro de datos debe construirse de forma extremadamente organizada para simplificar la gestión y resolución de problemas en un entorno complejo. Otra característica del diseño es que se tiene que aumentar la robustez del centro de datos mediante el uso de la redundancia, como lo mencioné hace un momento, para eliminar cualquier punto de fallo o cualquier imprevisto, ¿no? Esto puede implicar la adición de dispositivos adicionales para proporcionar redundancia física o el uso de tecnologías como los protocolos de redundancia de primer salto y la agregación de enlaces para proporcionar redundancia lógica. Bueno, en esta actividad de Packet Tracer está en modo físico o cycle mode. La mayoría de los dispositivos en los centros de datos, pues no son así, ¿no? Ok, aquí tenemos la vista preliminar de lo que es nuestro centro de datos que conecta a Seattle con Toronto y una ciudad que se llama Wimbledon, algo así. Bueno, lo primero que nos pide la actividad es explorar en, en Winnipeg, en sucursal, que es lo primero que hice. Aquí, pues solamente pasamos el cursor sobre los cables naranjas para ver información detallada sobre las conexiones a los centros de datos. En la sucursal Winnipeg está conectada a los centros de datos de Seattle y Toronto mediante enlaces de fibra óptica redundantes. En concreto, en el Edge Router de la sucursal conecta con su puerto Fast Ethernet 2.0 al puerto Fast Ethernet 5.0 del Data Center 1A en Toronto. De manera similar, el Edge Router conecta su puerto Fast Ethernet 3.0 al puerto Fast 5.0 del Data Center 2 que está en Seattle. Esta configuración asegura una conexión confiable y estable entre la sucursal y ambos centros de datos, minimizando posibles puntos de falla. Bueno, aquí la primera pregunta que nos hace es ¿qué configuración lógica en la sucursal proporciona la redundancia? En este caso, el Edge Router está utilizando rutas estáticas redundantes. En caso de que falle el enlace principal al Data Center 1, el tráfico se enruta al Data Center 2. Por el contrario, si falla el enlace principal a Data Center 2, el tráfico se enruta al Data Center 1. Esto lo podemos ver en la configuración del Edge Router. Aquí tenemos las rutas estáticas. Y pues bueno, básicamente en eso lo vemos, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo se conecta el centro de datos 1 al centro de datos 2? La respuesta es que el centro de datos 1 y el centro de datos 2 están conectados mediante enlaces de fibra redundantes al enrutador Data Center 1. Este se conecta al enrutador Data Center 2 y al enrutador Data Center 1B, que es el de respaldo. Y en sí se conectan los dos al Data Center 2, el B, que es el de respaldo.
La siguiente pregunta que venía en la actividad es: ¿cómo están organizados físicamente los dispositivos en el centro de datos 1? Para eso saqué esta imagen. Los dispositivos están organizados de forma extremadamente lógica en racks redundantes, de modo que si algún rack falla, los racks redundantes pueden compensarlo. Una de las principales características del diseño del centro de datos es estandarizar la distribución de los equipos para que tenga una flexibilidad y una escalabilidad y no estar tan limitado en las distribuciones de los mismos. Pues aquí en la imagen podemos ver cómo están organizados los racks. Y la siguiente pregunta, que es: ¿la disposición de los equipos del centro de datos 2 difiere a la del centro de datos 1? Y la respuesta es que no. El centro de datos 2 sigue los mismos principios que el centro de datos 1 en cuanto a la distribución de equipos. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante la organización física de los dispositivos del centro de datos? Una organización clara y consciente de los dispositivos físicos redundantes permite encontrar rápidamente fallas, cables que estén dando problemas, puertos que se estén apagando o ciertos problemas que se pueden identificar fácilmente, o hasta el reemplazo del mismo switch o del equipo de red. Y ahora sí que es la eficiencia del centro de datos como tal. Bueno, en el siguiente paso nos pide explorar las convenciones de nombre y direcciones tanto en el centro de datos 1 como en el centro de datos 2. Y la pregunta es: ¿cómo se nombran los dispositivos, dispositivos en el nombre del centro de datos? Y pues está estandarizado también, ya que rack se abrevia con la R y server se abrevia con la S. Los nombres de los dispositivos en data center se basan en la ubicación física y su función. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo se direccionan los dispositivos en los centros de datos? El direccionamiento de los dispositivos se basa lógicamente en la ubicación física. Por ejemplo, los servidores de los racks 1 a 4 tienen el número de rack y de posición como parte de la dirección IP, justamente en el tercer octeto, lo que permite identificar fácilmente su ubicación. Por ejemplo, 172.16.12.1 identifica al servidor en el rack 1 en la posición 2. Y 172.16.24.1 identifica al servidor en el rack 2 en la posición número 4. El rack 0 es un multipropósito que funciona como subestación de red, por lo que los servidores siguen un esquema de direccionamiento algo diferente para permitir el equipo de red necesario. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante nombrar y direccionar en los dispositivos de centro de datos? La flexibilidad, la resolución de problemas y la gestión del centro de datos se mejoran mediante la disposición lógica de los nombres y direcciones en los dispositivos, así como su ubicación física. Un esquema lógico de nombres y direccionamiento permite el crecimiento futuro y no limita excesivamente la flexibilidad del centro de datos. En la parte 3, que es explorar la tecnología de capa 2 de redundante del centro de datos, nos pide examinar el DS1R0A y el interruptor DS1R0B. Nos pide que vayamos al centro de datos 1 en Toronto, que es en el que estamos aquí en esta imagen justamente. En el rack 0 hay que hacer clic en la pestaña de CLI del switch A del centro de datos 1, que es el 1, 2, 3, 4, el quinto de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos una captura de este switch, que es básicamente la respuesta a una pregunta que dice: ¿qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad en su configuración? La respuesta es que los switches están usando Ether Channel configurado con LACP. Aquí tenemos la captura de cómo se muestra este protocolo. La pregunta es: ¿cuál es el propósito de esta tecnología? Esta tecnología permite que varios enlaces físicos juntos funcionen como un enlace troncal lógico. Esto combina el ancho de banda del enlace y a la vez proporciona redundancia en caso de que falle alguno de los enlaces físicos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el ancho de banda total en el puerto del canal 1? La respuesta está aquí. Solo hay que darle con el comando show interface port channel 1. Nos da la velocidad, que es de 200.000.
Etchéren agrupa múltiples enlaces físicos en un canal lógico. En este caso se agrupan dos enlaces de 100 megabytes en un paquete de Etchéren de 200 megabytes. Esto es bastante bueno, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué sucederá si falla el puerto fase Ethernet 01 del enrutador ADC1R0 y por qué? Si falla este conmutador, el A del Data Center 1 Router 0, en el puerto fase Ethernet 01, la conexión al conmutador, al Data Center 1, al maestro que está arriba, permanecerá activa mediante el otro enlace del paquete, que es el ADC1 del puerto fase Ethernet 02. Y bueno, el siguiente paso es explorar la tecnología de capa 3 en el router 0, en el Data Center 1 a router. Y por aquí tengo la captura. Es esta. Y la pregunta nos dice, ¿qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad en su configuración? La respuesta es que los enrutadores del centro de datos se configuran mediante un protocolo de enrutamiento en espera activa o también conocido como HCRP. Aquí tenemos todos los datos. Está en espera. Aquí vemos que la dirección IP virtual es la 172.16.0254. La prioridad de 100 está predeterminado, está bien. La dirección IP virtual es 10.16.0254. Esa es la que están compartiendo los dos routers. Y el rotor activo en este momento es el 10.16.02, que el rotor en espera tiene una prioridad de 50. Este protocolo trabaja por prioridad. En este caso tiene 50, que pues es la predeterminada, entonces pues está bien. El propósito de esta tecnología es proporcionar puertas de enlace predeterminadas redundantes en caso de que falle la parte de la infraestructura física, como puede ser el puerto o puede ser alguna saturación en el equipo. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué enrutador e interfaz se usarán como puerta de enlace predeterminada para la red 172.16.0016, prefijo 16, y por qué? La puerta de enlace predeterminada para la red 172.16.016 es la 172.16.0254. HCRP está configurado con una prioridad de 100 en la interfaz Data Center 1A router en la fase Ethernet 00, por lo que la interfaz activa es la fase Ethernet 00 del Data Center 1 AB. Está configurada en una prioridad de 50, por lo que es una interfaz de reserva. La siguiente pregunta dice, ¿qué enrutador e interfaz se usarán como puerta de enlace predeterminada para la red 10.16.00, prefijo 16, y por qué? La puerta de enlace predeterminada para la red 10.16.00, prefijo 16, es la 10.16.0254. HCRP está configurado con una prioridad de 100 en la interfaz DC1B del router en la interfaz fase Ethernet 1.0, por lo que es la interfaz activa en el router DC1A. Y de igual manera está configurado con una prioridad de 50, por lo que es una interfaz en espera. En la parte 2 tenemos crear un plan para expandir el centro de datos actual. El paso 1 es determinar qué equipo requiere para agregar un nuevo rack de equipos, tanto el centro de datos 1 como el centro de datos 2. A partir de su revisión de dos centros de datos actuales en la parte 1, determina el equipo necesario para agregar un nuevo rack al equipo en el centro de datos 1. Al escalar la infraestructura de la construcción de un centro de datos, es importante estandarizar la construcción y configurar siempre que sea posible. Bueno, para empezar, ¿qué nuevos equipos se requieren? ¿Cómo deben conectarse y cómo deben llamarse? Los racks de equipo actuales constan de dos switches Cisco que son 2960 conectados a los switches maestros del rack 0. Para mantener la coherencia, los vamos a nombrar como DC1R5 switch A y DC1R5 switch B. Estos switches se conectan a los switches maestros DC1A y DC1B respectivamente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se conectarán los switches R5 a los switches R0? Ok.
Aquí tengo una foto de más o menos cómo los conecté yo y cómo los coloqué. Los puertos DC1R5 Switch A en la fase de Ethernet 0, 1 y 0, 2 están conectados a los puertos 23 y 24 del switch maestro DC1A. Respectivamente, los puertos DC1R5 del switch B en la fase Ethernet 0, 1 y la 0, 2 están conectados en los puertos 23 y 24 del switch maestro DC1B. Los enlaces DC1R5 del switch A del switch maestro R0A se agrupan y los enlaces del DC1R5 switch B al switch maestro R0B se agrupan mediante un paquete de LSP como en el rack 0. ¿Cuántos servidores deben agregarse al rack 5? ¿Cómo deben configurarse y con qué direcciones? Ok, para mantener la coherencia con el data center que ya tenemos, se deben agregar 6 servidores al rack 5, como vemos aquí en la imagen. Aquí puse 3, 4, 5, 6. 5, perdón. Estos servidores deben tener dos tarjetas de red fase Ethernet instaladas. La fase Ethernet 0 debe configurarse con la dirección 172.16, el número del rack y el número del stand. Y la dirección de gateway debe ser la 172.16.054. La dirección de DNS debe ser 172.16.11 y la fase Ethernet 1 debe configurarse con la dirección 10.16, el número del rack y el espacio que está ocupando y la dirección de puerta de enlace. Posteriormente tenemos lo que es, la siguiente pregunta dice, ¿cómo deben conectarse los servidores a la red? Para mantener la coherencia con el data center existente, deben conectarse al DC1R5 switch A de la fase Ethernet de la 13 a la 23 y en el rack 5 switch 1 de la 6 en la fase Ethernet debe conectarse al switch B de la fase Ethernet 13 a la 23. ¿Cómo cambiaría la información anterior al agregar un nuevo rack al Data Center 2? En Data Center 2 los nombres de los dispositivos deben contener DS2 en lugar de DS1 y las direcciones deben cambiar de 172 a 172.30 el número del rack y el stand. Diagonal 16 con una dirección de gateway 172.30.0.54 y 10.30 el número del rack y el stand. Diagonal 16 con una dirección de gateway 10.30.0.254 donde R es el rack y el número de ese es el servidor. Ok, en la parte 3 tenemos la configuración de los dispositivos del centro de datos para ampliar la capacidad del centro de datos. Como primer paso, pues no tengo fotos, pero lo voy a describir de manera progresiva. El paso 1 fue instalar los equipos, el equipo necesario en el rack 5. En mi imagen ya no se ve, pero del lado derecho tenemos un apartado donde está lleno de switches y equipos y cables, justo los necesarios para poder realizar esta parte, ¿no? Que pues básicamente lo que hice fue arrastrar los dos switches 2960 que estaban en la parte superior de un como un almacén. Después arrastré los 6 servidores que son los que tengo ahí colocados. Hice clic en el servidor, en cada servidor y les puse su tarjeta de red, su hostname y todo eso. Después los configuré, les puse su display name y repetí este paso con cada servidor. Ok, el paso 2 dice cómo configurar la dirección IP de los servidores en el rack 5. Y la pregunta dice, ¿cuál es la puerta de enlace predeterminada y la dirección de Ethernet de DNS de fase Ethernet 0 para todos los servidores del centro de datos 1? La puerta de enlace predeterminada, como mencioné anteriormente, es la 172.16.0.254 y la dirección de DNS es la 172.16.11. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la puerta de enlace predeterminada y la dirección DNS de fase Ethernet 1 para todos los servidores del centro de datos 1? La puerta de enlace predeterminada, como anteriormente también lo mencioné, es la 10.16.0.254 y la de DNS es 10.16.1.1. Ok, nos pedía llenar una tablita con todas estas direcciones y su máscara y todo eso,
pero pues no la voy a mostrar porque hace un ratito la hice. La siguiente pregunta dice, bueno, la siguiente parte era conectar los cables que, como les mencioné, estaban del lado derecho, estaban ahí colgados literalmente, los arrastras y los conectas puerto a puerto, como lo mencioné hace un momento también. Después, para configurar el ESP en el Master Switch A, se configura de la interfaz 23 y 24, se activa el modo trunk, se activa la vila nativa y se hace el canal de LSP, que yo en este caso usé el 6, si no mal recuerdo. Después hay que repetir todo esto con el otro switch. Hay que repetir esto con el switch Master Switch B. Igual, son los mismos rangos, de hecho, de la 23 a la 24 y es el mismo canal del ACP, que es el 6. Después hay que verificar que se hayan agregado los puertos. Aquí la siguiente pregunta dice, ¿qué protocolo usa PO1 para la agregación de enlaces? ¿Qué puertos se agregan para formar PO1 en DC1R5 Switch B? Y PO1 pues usa LACP y fase Ethernet 0, 1 y 2 se agregan para formar PO1. Bueno, ya llegando a la conclusión de la actividad, están unas preguntas de reflexión que dice, la primera pregunta dice ¿qué es un centro de datos? Y pues un centro de datos es una instalación física donde se ubican los servidores, los equipos de red, el almacenamiento y otros equipos de tecnologías de la información que respaldan las operaciones comerciales, los servicios, las aplicaciones que usamos a día. Y bueno, estos servidores contienen muchas aplicaciones o servicios y datos críticos, sobre todo para el negocio, almacenan cantidades increíbles de información. Muchas organizaciones tienen varios centros de datos según sus necesidades geográficas y comerciales, también depende del tamaño, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿qué beneficios ofrece un centro de datos a una organización? Ok, hoy en día yo creo que la información es el nuevo oro, es algo bastante valioso y se valora mucho, ¿no? La información. Ya que con esto puedes dar interpretaciones, puedes dar predicciones, puedes llegar a más público o puedes obtener mucha información, muchos datos, ¿no? Como tal. La pregunta de 3 dice, ¿por qué es importante la redundancia en un centro de datos? Ok, como los centros de datos tienen que estar trabajando 24/7 los 365 días del año y de hecho tienen muy poco margen de falla, ¿no? Por eso es importante la redundancia, porque no pueden fallar, tienen que estar disponibles todo el día, todos los días, porque se pierde dinero, se pierden datos, se pierde información, se pierden muchas cosas mientras un centro de datos no está activo. Y para eso es la redundancia, para garantizar siempre que esté activo. La siguiente pregunta dice, ¿qué elementos de un centro de datos deberían incorporar redundancia? Ok, para empezar, las rutas físicas de acometida eléctrica, electricidad. Un centro de datos consume electricidad a lo bestia. Entonces es lo primero que tiene que tener redundancia. Tiene que tener redundancia los sistemas de aire acondicionado o de climatización, ya que los equipos tienen que estar siempre en una temperatura adecuada de trabajo. Tienen que estar en redundancia las plantas de energía eléctrica, ya que en caso de que falle la electricidad, también vamos a tener nuestro sistema de UPS, que pues también hay que tener redundancia porque si en caso de que falle uno, pues para que no nos falle más y mantener los equipos encendidos en lo que entra a nuestras plantas de generación eléctrica. Las rutas de fibra óptica también es otra cosa que tiene que tener redundancia. Básicamente todo en un centro de datos tiene que tener redundancia en sí. La última pregunta dice, ¿cuál es la importancia de Ether Channel en un entorno de centro de datos? Bueno, Ether Channel permite que varios enlaces físicos se traten como un solo canal y como una sola instancia del Spanning Tree Protocol, combinando así su ancho de banda y también proporciona redundancia, de modo que si un enlace de paquete de Ether Channel falta, los demás permanecerán activos. Y bueno, sin más por el momento, pues esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado claro la actividad, que haya sido de mucho aprendizaje. En lo personal me impresionó mucho cómo funciona este centro de datos, que pues es bastante grande. Y pues nada, sería todo.